El Imperio Romano abarcó del año 27 a.C. al 476 después de Cristo. El imperio es el sistema en el que el poder político real estaba en manos de un solo individuo, el emperador. Este periodo dio inicio a cargo de Octavio. Octavio se dispuso a reorganizar al gobierno. Hasta su época romana había sido gobernada por el Senado, un grupo de hombres que provenían de familias ricas y nobles de la ciudad. Esta forma de gobierno funcionó bien cuando Roma era un país pequeño, pero, pese a todos los esfuerzos para adaptarla al gobierno de un gran imperio que se extendía a lo largo de miles de kilómetros, era ya anticuada. Los senadores, muy a menudo corruptos, saqueaban las provincias que, se suponía, debían gobernar y se resistían a los necesarios cambios sociales internos que hubiesen debilitado su poder. Una vez que Octavio subió al poder, comprendió que para reformar el gobierno era necesaria la supremacía de un solo hombre. Augusto se hizo erguir cónsul, el cargo tradicional del poder ejecutivo romano, que era elegido cada año. En la época en que Augusto llegó a ser emperador, en el 27 a.C., todas las costas del Mediterráneo pertenecían directamente a Roma, o eran gobernadas por reyes nominalmente independientes, pero que eran conscientes de estar bajo el poder absoluto de Roma. Finalmente, en el año 767 a.C., Augusto yacía en su lecho de muerte, tenía 77 años y había reinado 43. Entre sus últimas palabras dirigidas a quienes lo rodeaban, se cuentan las siguientes: ¿Creéis que he desempeñado bien el papel en mi vida? Si es así, aplaudid. Ciertamente desempeñó bien su papel en la vida. Tiberio murió en el año 790 a.C. Su reinado duró 33 años y nuevamente se planteó el problema de la sucesión. Germánico era su sobrino y en un principio su heredero. Germánico había muerto hace tiempo, pero había dejado hijos tanto muertos como vivos. Entre los vivos se encontraba Calígula, que su nombre real y completo es Cayo Julio César Augusto Germánico. Nació el 31 de agosto del año 12 después de Cristo y murió asesinado por guardias en el año 41. Cayo César había nacido mientras su padre Germánico y Agripina se hallaban en un campamento en Germania. Pasó sus primeros años entre las legiones y los rudos legionarios, al parecer, estaban encantados de la novedad de tener en medio de ellos al pequeño hijo de su comandante. Germánico utilizó al niño en su campaña para mantener alta la moral de los soldados y lo vistió con un uniforme de soldado, inclusive unas pequeñas botitas militares. Los soldados quedaron locos al verlo y llamaron al niño Calígula, que significa botitas. Calígula había sido criado en la corte imperial, donde fue presentado como posible heredero. Vivió en medio de mayores lujos y por otra parte su vida estuvo en constante peligro a causa de las intrigas cortesanas, de modo que se hizo temeroso y receloso. El gobierno de Calígula se inició con tranquilidad y la corte era más alegre que en los días del viejo y soberbio Tiberio. El joven emperador parecía liberal y agradable. Pero en el año 38, Calígula cayó gravemente enfermo y cuando se recuperó cambió todo. La enfermedad había dañado su mente y estuvo totalmente desequilibrado en los últimos años de su vida. Después de esto, tuvo una manía de gastar el dinero. Se vio obligado a tomar medidas excepcionales para obtener el dinero que necesitaba. La necesidad del dinero constituye una fuerte tentación a las tiranías, pues si un hombre rico es condenado por traición y ejecutado, puede confiscarse su propiedad por el Estado e ir en manos del emperador. El reinado de Calígula duró 1400 días. Calígula fue un psicópata antisocial, paranoico, envidioso, patológico, depravado sexual, hábil manipulador, ladrón y farsante. Calígula mantuvo relaciones incestuosas con 3 de sus hermanas, aunque su favorita y de la cual realmente se enamoró fue Drusila, a la cual tomó
cuando ésta todavía era virgen. Se formaron conspiraciones contra Calígula. Una de ellas finalmente tuvo éxito y en el año 41 Calígula junto con su mujer y su hija fueron asesinados por un contingente de guardia pretoriana. En cierto modo, este primer asesinato de un emperador fue una oportunidad excepcional para el Senado, ahora que un emperador loco había mostrado lo que podía hacer. La eliminación del principado se presentaba como una conclusión natural. Desgraciadamente para el Senado, la decisión no la tomarían los senadores. Los soldados habían dado muerte al emperador y fueron ellos quienes eligieron a uno nuevo. Al nuevo emperador que eligieron fue Claudio. Su nombre completo es Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico. Cuando asesinaron a Calígula, al momento del asesinato estaba su tío Claudio. Era el hermano menor del Germánico e hijo de Druso el Viejo, los dos héroes militares de los primeros días del imperio. Claudio, a diferencia de su hermano y de su padre, era enfermizo y de apariencia poco atractiva, por lo que se le dejó de lado y fue postergado. Claudio no era en lo absoluto un débil mental, sino un sabio que realizó investigaciones históricas y escribió valiosas obras sobre los etruscos y los cartagineses. Al comienzo de su reinado, Calígula fue cónsul junto con el emperador. Claudio era un miembro de familia imperial. Los soldados fueron los que pidieron a Claudio que fuera el emperador. Probablemente a Claudio no le gustó la idea, pero no podía discutir con los soldados armados. El Senado, defraudada sus esperanzas de restablecer la república, tuvo que asistir a todo lo que los soldados quisieran, y Claudio fue hecho emperador. Claudio tenía 50 años para ese entonces, era tímido y de débil carácter, llevó a cabo programas de construcción en Roma, extendió la red de caminos imperiales y drenó lagos para obtener tierras de labranza. Claudio siguió la política de Tiberio de absorber los reinos satélites cuando las condiciones eran adecuadas. Bajo Claudio, la situación en la Galia se había vuelto más favorable a los romanos y menos favorable para los britanos. Claudio tuvo problemas porque fue gobernado y dominado por sus mujeres. Su tercera mujer, con quien se casó por la época en que se convirtió en emperador, era Valeria Mesalina, madre de Británico. Claudio se convenció que quizás Mesalina planeaba matarlo y reemplazarlo por uno de sus amantes, pues ordenó que se ejecutara. Luego se casó con Agripina, hermana de Calígula y sobrina suya. Agripina había estado casada antes y tenía un hijo llamado Domicio, quien adoptó los nombres imperiales de Nerón, Claudio César, Druso Germánico, cuando su madre fue emperatriz. La máxima aspiración de Agripina era hacer emperador a su hijo Nerón. Agripina persuadió a Claudio de que adoptase a Nerón como hijo y lo hiciera su heredero, con preferencia a su hijo británico. En el 53 Nerón reforzó su posicionamiento mediante su casamiento con Octavia, hija de Claudio. En ese momento Nerón tenía 15 años y Octavia 11. Logrando todo esto, Agripina no necesitaba más a Claudio. Hizo envenenar a Claudio en el año 807 a.C. Nerón, con 17 años de edad, cuando ascendió al trono, inició su reinado al igual que Calígula. Nerón no conocía nada del reinado, solo aceptó para cumplir el capricho de Agripina. El reinado en realidad era de Agripina. Muy pronto Nerón aprendió a barrer de su camino todo lo que pudiese ser una barrera para la continua satisfacción de sus deseos. Nerón se divorció de su joven mujer, la desterró y más tarde la hizo desaparecer. Nerón nunca le gustó realmente la tarea de gobernar, lo que realmente deseaba era ser actor teatral. Escribía poesías, pintaba cuadros, tocaba la lira, cantaba y recitaba tragedias. Ansiaba actuar en público y recibir aplausos. De haber sido actor en vez de emperador, Nerón tal vez hubiera podido llevar una vida razonable y hasta lograr algún renombre. Nerón fue un terrible desastre para Roma. Nerón se suicidó después de muchas vacilaciones. Se clavó una espada llorando mientras exclamaba:
¿Qué gran artista pierde el mundo? Tenía 31 años en el momento de su muerte. Nerón fue el último emperador descendiente de Augusto. Vespasiano. Vespasiano estaba sometiendo lentamente a los judíos rebeldes. También fue proclamado emperador. Vespasiano fue el cuarto emperador. El nombre tribal de Vespasiano era Flavio, por lo que se dice que él fundó la dinastía Flavia, de emperadores romanos. Vespasiano, como Galba, era de avanzada edad, pues tenía 61 años cuando fue elegido emperador. Pero a diferencia de Galba, era un hombre vigoroso de mente y cuerpo. Su primera tarea fue la de reformar las finanzas del imperio, que estaban en ruinas como resultado de las derrochadoras extravagancias de hombres como Calígula y Nerón. Vespasiano reorganizó el sistema fiscal una vez más y dispuso a imponer una rígida economía. Venía de una familia de clase media, fue el primer emperador que no perteneció a una familia aristócrata. Vespasiano también se dispuso a reorganizar el ejército y a reorganizar el Senado. Después de comenzar la campaña británica, la vida de Vespasiano estaba llegando a su fin. Murió en el 832 a.C. Dejó el principado y el imperio también en pie. 10 años de su gobierno de Vespasiano había remediado las consecuencias de la locura de Nerón. Vespasiano había planeado la sucesión y asociado a su hijo en el gobierno. Por primera vez, un emperador era sucedido por su hijo consanguíneo, Tito. Tito había llevado una vida alegre y era sumamente popular por su generosidad e indulgencia, y se dispuso al ascender al trono imperial, a trabajar duro y a realizar buenas tareas. Tito había conocido a Berenice, hermana de Herodes Agripina II, y se había enamorado mutuamente. El reinado de Tito se señaló por una paz y una prosperidad general. Solo vivió 2 años después de convertirse en emperador, pues murió en el 81 a la edad de solo 40 años. Domiciano. A la muerte de Tito, la sucesión de su hermano menor, Domiciano. Domiciano era frío, introvertido y sin ningún don para la popularidad. Su gobierno fue justo y firme. Trató de estimular la vida familiar y la religión tradicional. Prohibió que se hiciesen eunucos. Reconstruyó los templos destruidos por el incendio del 80. Construyó el arco de Tito en honor de su hermano mayor. Edificó bibliotecas públicas y montó prodigios espectáculos para el populacho. Impuso un gobierno eficiente en las provincias y se esforzó por asegurar las fronteras imperiales. Las tribus germánicas de la región, los catos, habían luchado contra los romanos de tanto en tanto desde la época de Augusto, y Domiciano decidió poner fin al peligro. Finalmente, en el año 849 a.C., Domiciano, cuyos últimos años son descritos como un reinado del terror, llegó a su fin. Se organizó una conspiración palaciega en la que participaron cortesanos y la misma emperatriz, y Domiciano fue asesinado. Así terminó el linaje de Vespasiano, que gobernó a Roma durante 27 años y dio 3 emperadores. La dinastía Antonina rige el destino del imperio por un espacio de casi 100 años, con una gestión de bonanza, paz y prosperidad, denominándose el siglo de oro del imperio. Está compuesto por Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio y Cómodo. Nerva establece una alianza con el Senado, adoptando y asociando a su gobierno al primer emperador de origen provincial. Trajano continúa con el proyecto social iniciado por Nerva. Adriano realiza reformas judiciales de suma importancia, cambia el sesgo en la función del príncipe, consolidado en su figura la nueva estructura futura del gobierno. Antonio Pío continúa e incrementa la política de bonanza y de sentido social iniciada por sus antecesores. Marco Aurelio, hijo adoptivo de Antonio Pío, gobierna con su hermano adoptivo, Lucio Vero, hasta que éste fallece. Combate con éxito a los bárbaros. Cómodo, hijo de Marco Aurelio, de carácter frívolo,
Se caracteriza comúnmente peligroso durante su gobierno. Se relajan las costumbres. La política social de los antoninos. Después de la crisis creada por las guerras civiles, se buscó fortalecer la economía agrícola. También se buscó encauzar a la niñez desamparada por medio de distintos programas de contención y acción social, creando las instituciones alimenticias. La dinastía severa rige en tiempos de hostilidades en los pueblos bárbaros, sometidos e instalados dentro de los límites del imperio. La anarquía imperial y la crisis institucional es un periodo en el cual el imperio cuenta con varios emperadores propuestos por el ejército, donde la guardia pretoriana descabeza y designa emperadores por doquier. El cristianismo irrumpe en un contexto pagano, debate con este y emerge vencedor. Unifica las ideas de griegos, persas, judíos y romanos, conduciendo a todos hacia un solo redil, guiados por un solo pastor, y donde los espera un solo y mismo Dios. No hacía distinción de nacionalidades, sociedades o clase. Después del concilio universal convocado por Constantino en Nicea, el imperio vuelve a tener una religión oficial. La principal fuente de derecho es la ley de las 12 tablas. Senado consulto. Significa lo que el Senado autoriza, establece y tiene fuerza de ley. Cuando el poder del príncipe se acentúa, también ejerce influencia sobre el Senado, haciendo prevalecer su opinión a través de los senadoconsultos. Conclusión. La cultura romana fue el resultado de un importante intercambio entre civilizaciones diferentes. Los romanos fueron particularmente grandes tecnólogos de la construcción y de la organización. Las obras públicas fueron claves en el mantenimiento del imperio, donde la ingeniería de la construcción de vías y puentes con arcos jugó el papel fundamental de las comunicaciones y transportes.